Soy un hijo de Dios, estoy ante el trono de la gracia y soy completamente perdonado, bendecido, favorecido. ¿Y qué más? Y todo gracias Jesús. La serie de los milagros de Jesús nos muestra esos actos sobrenaturales de Cristo para mostrar al mundo dos cosas: su poder y su amor. Siempre orando, hermano, que usted se enamore más de Jesús, que cada domingo que vemos esta serie usted pueda crecer en fe al ver al Señor como que estuviéramos ahí en primera fila. Y le hemos pedido al Señor: Señor, hace que los hermanos se puedan meter en la historia mientras la leemos y mientras oye, que sea como que fueran ellos ahí en esa multitud. Hoy vamos a ver una multitud que iba con Cristo, que se encuentran a otra multitud que venía saliendo, una procesión, un cortejo fúnebre. Y el Señor Jesús, imagínense haber estado ahí, que el Señor Jesús se sale de la multitud y se para frente al féretro, y una mujer daba gritos llorando, y el Señor le dice algo y la mujer deja de llorar y para a los que llevan el féretro. ¿Qué va a hacer el Señor? Bueno, eso y más vamos a ver hoy en el sermón que se llama Jesús resucita al hijo de una viuda. Léalo conmigo. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? Al hijo de una viuda. Abra su Biblia en Lucas capítulo 7. Lucas 7. Y vamos a estar en los versículos 11 al 17. Hágame un favor, hoy sí nos ponemos de pie. Si usted está bien de salud, al nomás encuentre Lucas 7, póngase de pie y váyase al versículo 11. Ya muchos lo tienen. Póngase de pie si está bien de salud. Si tiene alguna dificultad, tiene un bebé, no hay problema, quédese sentado. Pero ya veo que la mayoría lo tiene, y también va a aparecer en pantalla el pasaje. Vamos a leer hoy. Quiero pedirle que tenga su Biblia abierta durante todo el mensaje. Ahí la apoya abiertita porque vamos a estar subrayando algunas palabras. Lea conmigo. Dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos. ¿Y quiénes más? Fíjese, una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era, y había con ella, ¿qué dice? Otra gran multitud, ¿verdad? Se encontraron. Cuando el Señor la vio, ¿qué pasó? Se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, ¿qué hizo? Tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo el Señor, ¿cómo dijo? Joven, a ti te digo, levántate. Entonces, ¿qué hizo? Se sentó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron, en el original es asombro, y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. ¿Qué más decían? Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él, ¿por dónde? Toda Judea y por la región alrededor. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por dejar registrados estos milagros para que nosotros los pudiéramos ver y entendamos cómo es tu corazón, cómo es tu poder, cómo es tu amor y cómo eres tú. Si hay enfermos esta mañana o seres queridos que han dado un diagnóstico difícil, pero tú eres poderoso, para ti no hay nada imposible. Abre mis oídos, dígale al Señor: abre mis oídos, prepara mi corazón, quiero recibir tu palabra, quiero escuchar tu voz en este mensaje. Predique quien predique, glorifícate, Señor, y que al final salgamos de aquí exhortados, consolados, fortalecidos, que nos deje el poder para poner en práctica lo que vamos a aprender hoy. Todo esto lo pedimos por tu Hijo Jesucristo. La iglesia dice, pueden sentarse, amados. Bueno, vamos a sumergirnos de una vez en el ABC del pasaje. El ABC del pasaje son aspectos que sobresalen. Lo primero que llama la atención, hermanos, es que habían dos grandes grupos que se encontraron. Los discípulos venían con Jesús y una gran multitud venían de Capernaum y venían llegando a la ciudad de Naín, que quiere decir la hermosa, la bella, la preciosa. Pero miren, no era nada hermoso lo que estaba sucediendo, porque mientras iba llegando esta multitud con Jesús, venía saliendo de la ciudad otra gran multitud, tristes, en procesión. Era un cortejo fúnebre. Se acostumbraba en ese tiempo a haber sido quizás una señora o un joven muy conocidos ahí en Naín, porque se acostumbraba que todos los conocidos, familiares, amigos, allegados acompañaran en procesión. Hasta la fecha eso así se sigue haciendo, es una costumbre muy antigua.
Pero mire qué tremendo que se encontraron la procesión o el cortejo fúnebre con el grupo de Jesús. Literalmente la vida y la muerte se encontraron. Y quiero darle un spoiler: gana la vida. Mire, lo normal era que Jesús siguiera el cortejo fúnebre. Eso es lo que se acostumbraba. Si usted no era conocido, no era amigo, no era invitado, pero veía un cortejo fúnebre, bien se distingue, ¿verdad? Van los dolientes llorando, iban unos flautistas, iban unos pandereteros contratados, profesionales. ¿Sabe usted que en ese tiempo hasta se contrataban lloradores profesionales? Porque se consideraba un gran honor al muerto que mucha gente lo llorara. Y quizás no mucha gente lo lloraba, ¿verdad? Bueno, habría que reflexionar cuando tú partas, ¿cuánta gente va a llorar? O vamos a tener que contratar lloradores expertos. Tal vez algunos se van a alegrar cuando nos vayamos, ¿verdad? Bueno, pero ese es tema aparte. Entonces, iba a este cortejo y lo que se acostumbraba es que Jesús veía a un cortejo fúnebre y los que lo encuentran se unan. Y se iba haciendo más grande y más grande el grupo. Pero lo que pasa es que esta procesión, hermanos, se encontró con Jesús. Y cuando tienes un encuentro con Jesús, te cambia el rumbo. Quiero decirle que ya no se fueron camino al cementerio. Jesús les desvió el camino, les cambió el rumbo y convirtió ese lugar de lamento en danza. Oiga, hermano, estoy aquí para decirle a alguien que Él cambia la tristeza en alegría y el Señor cambia el lamento en danza. Yo no sé qué está pasando en tu vida, pero esta mañana no has venido a oír un discurso. Esta mañana el Señor te ha traído, no es casualidad. No es porque sea domingo de votación y después de ahí me voy a ir a votar. Humanamente así se ve, pero es Cristo Jesús el que te ha traído a este lugar. Aquí está Jesús. Y déjame decirte que tu vida va a tomar un giro para bien. Él va a cambiar el rumbo en tu vida. Ese lugar de muerte, ese lugar de tristeza, de lamento, se convirtió en un lugar de victoria porque tuvieron un encuentro con Jesús. Y aquí está el Cristo vivo, aquí está el que cambia tu destino. Bueno, no sabemos mucho del difunto, ni sabemos mucho de la mamá, pero las palabras originales es bueno estudiarlas porque nos dan más información. Por ejemplo, lo primero que sabemos es que este era un joven menor de 40 años. ¿Cuántos jóvenes hay en la casa de Dios? Amén. No sé por qué no te fuiste con el pastor Miguel, ¿verdad? Pero quizás sos mayor de 17 y menor de 40. Mire, vea por favor en su Biblia el versículo 14. Ahí se nos dice que era un joven menor de 40. No sé si quiere subrayar la palabra que Jesús usó. Acercándose, dice que tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y le dijo Jesús, ¿cómo le dijo? Joven, a ti te digo, levántate. La palabra que se usa ahí se usa solo para cipotes de 40 años o menos. Es una palabra en griego que se dice neaniskos. Pero ¿sabe de qué palabra viene? De una palabra que estoy seguro que ustedes conocen. Neo. A ver, diga conmigo, neo. Neo quiere decir nuevo. Por ejemplo, cuando hablamos del neocatecúmenos, ¿verdad? En la religión católica es una renovación carismática, ¿verdad? Neo, hay gente que habla de política y habla del neoliberalismo, pero la palabra neo quiere decir nuevo, así que este era un cipote, estaba nuevo. Eso nos dice que estaba en edad productiva. Él era el sustento de su mamá, estaba en una edad donde todavía trabajaba. ¿Qué más sabemos de la relación de este hijo con su mamá? Eran sumamente unidos. Mire su Biblia por favor o en pantalla el versículo 12. Por eso tenga su Biblia abierta, de ese permiso de marcar. Mire cómo dice que eran unidos. Dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí llevaban a enterrar a un difunto. ¿Cómo dice? Hijo, ¿qué? Único de su madre. Yo quisiera que subraye esa frase, hijo único de su madre, porque es una frase bien especial. Si vamos a la palabra original, nos dice hijo unigénito de su madre. Es la palabra monogenes. Es la misma palabra que se usa para describir la relación de Cristo con Dios, con el Padre. Jesús es el Hijo unigénito. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Esa misma palabra es. Este era un hijo unigénito de su mamá. O sea, no es que ella tenía más hijos y se habían ido de viaje, o tenía más hijos y se le murieron y solo este le queda. No, solo este le nació. Y cuando una mamá tiene un hijo único, se llega a hacer, hasta psicológicamente se reconoce que el hijo único tiene una relación un poco distinta con sus padres. Llega a ser bien pegado
con la mamá o bien pegado con el papá. Había un apego emocional, había una interdependencia entre ellos, de tal manera que eran ellos dos contra el mundo. No solo eso, hermano, sino que ella era viuda. Mire ahí mismo en el versículo 12, dale una para adelante, mi jorrito. Mire, dice hijo único de su madre, la cual era. Yo quisiera que subraye esos detalles que hemos subrayado, hermano. Nos dicen cómo era esta relación. Esta mujer, prácticamente su hijo era todo lo que tenía en el mundo. Era su apoyo emocional, era su apoyo económico y probablemente, ya que era viuda, le recordaba también a su esposo. Es decir, era todo lo que ella tenía en la vida y se le murió. Por supuesto, imagínense cómo se ha de haber sentido esta mujer. Si dice la palabra que iba con un montón de gente, pero yo le aseguro que a pesar de estar rodeada, ella se sentía sola. Porque ya después de los eventos y todo, ella se iba a ir a su casa sola, sin un hijo, sin un esposo, se sentía desamparada. Dice la palabra que iba llorando en voz alta. Mire ese detalle en el versículo 13, por favor. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, ¿cómo le dijo? Quiero que subraye esa palabra que el Señor le dijo, porque en griego hay dos palabras para referirse al llanto. Hay una que quiere decir sollozo. A ver, digan conmigo, sollozo. Y el sollozo no se escucha. Está usted calladito derramando lágrimas y a lo mucho solo se oye que respira, ¿verdad? Pero cuando se usa esta otra palabra en griego, está hablando de un gemir, de un llanto, de alaridos, llorar a gritos. Así va esta pobre mujer rodeada de gente, pero dando gritos, que su única esperanza en la vida se le había ido. Pero hermano, en tus peores momentos, ahí está Jesús contigo. Y dice este versículo que cuando el Señor la vio, dale para adelante, mi jorjito, dice, se compadeció de ella. Yo quiero que subraye esa frase, por favor, porque ese es el corazón de Cristo para contigo cuando estás sufriendo. Déjame decirte que si estás pasando por una noche oscura en tu vida, el Señor está ahí contigo en tu momento más oscuro. Él te ha visto y no te ve para juzgar. Él te ha visto y tiene compasión de ti. ¿Sabe qué significa esa palabra en el original? Literalmente, se conmovieron sus entrañas. Sintió que lo atravesaba a él el dolor que llevaba esta mujer. Es decir, el Señor la vio y sintió el mismo dolor. Eso quiere decir compasión. Es sentir lo mismo que el otro está sintiendo. Es ponerme a la par. Mire qué belleza nuestro Dios. No es un Dios ajeno, ni es un Dios lejano, ni es un Dios indiferente. Él vino a este mundo a ponerse a la par de los que sufren y a compadecerse de ellos. Yo no sé qué estás pasando hoy, pero el Señor tiene compasión de ti. Él no es indiferente. Vamos a ver la frase de este día. El Señor es misericordioso, compasivo y poderoso. Léala conmigo. El Señor es compasivo y, hágame un favor, despiérteme al vecino, por favor, y dígaselo. Dígale, el Señor es misericordioso, compasivo. Hermano, cuando usted sienta que ha perdido todo en esta vida, que no tiene esperanza, cuando le hayan dado una mala noticia y sienta ganas de llorar, cuando usted se sienta rodeado de personas pero solo en su corazón, recuerde que ahí está Jesús. Él nunca abandona al creyente. Con cada uno de nosotros Él es omnipresente y Él ha prometido estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él no es indiferente. Fíjese que Jesús pudo haber seguido adelante, porque Él con solo verla supo todo. Él es omnisciente y Él supo que era viuda y supo que su único sustento, su hijo unigénito, había muerto, ¿verdad? Y sabía todo, pero habían leyes en Israel que se encargaban, hermano, de las viudas. Y Él pudo haber dicho, bueno, ya están las leyes ahí, aunque no tenga un hijo, la gente se va a encargar de ella, la sociedad, los vecinos, alguien la va a redimir. Pudo haber seguido, pero no. Él se detuvo cuando vio el dolor y Él llegó a consolar y Él llegó a hacer un milagro. Yo quiero que vea usted que el Señor no es indiferente a tu dolor. A Él le importa lo que a ti te importa. Oiga bien, lo que es importante para usted es importante para Jesús. Lo que le duele a usted le duele también al Señor, y Él es compasivo y misericordioso. Él es todopoderoso. Quiero que vea otra frase que se usa siempre en el versículo 13. Mire conmigo su Biblia. Dice cuando, ¿cómo le llama Lucas? No le llama la atención que Lucas le llama el Señor. Es de las primeras veces que Lucas le llama así. Normalmente se refieren a Jesús,
Pero aquí dice, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Y la palabra Señor es un vocablo en griego, kurios, que quiere decir que Él es el dueño. Mire, Lucas es bien cuidadoso con las palabras que Él escoge. Es un doctor y tenemos un tesoro ahí en el Evangelio de Lucas. Hay que ponerle atención a cada palabrita. Ahí Lucas nos está diciendo que en medio de todo este milagro vemos que Jesús es Dios, porque Él es el Señor, Él es el amo, Él es el que tiene toda autoridad. Jesús es el que manda. Oiga, esta mañana quiere Dios que usted sepa que no solo Él es compasivo, Él es todopoderoso y tiene toda autoridad. Dice la Biblia que Él es nombre sobre todo nombre. Así que yo no sé si tu problema tiene nombre. Cáncer es un nombre. Deudas es otro nombre. COVID, inseguridad, adulterio, cadenas, todos esos son nombres, pero Jesús es nombre sobre todo nombre. Quiero que recuerde esta mañana que Jesús es mi Señor. ¿Por qué no lo dice? Jesús es mi Señor. Y eso quiere decir que Él es el rey de tu vida y que Él tiene autoridad sobre esa circunstancia. Oiga, tiene autoridad incluso sobre la muerte. ¿Quién más va a tener autoridad de detener el curso de la muerte? Mire, la muerte se considera que es el postrer enemigo, así le llama la Biblia, es el enemigo de la humanidad. ¿Y quién puede detener el curso de la muerte, hermano? Humanamente es indetenible, pero mire por favor, en el versículo 14, hágame un favor, voltee a ver su Biblia, dice, y acercándose, ¿qué dice? Tocó. Sabe que la palabra original no es tocó, es se agarró del féretro, o sea, lo detuvo. Y mire la autoridad de Jesús. Y los que lo llevaban se detuvieron. Aquí hay algo interesante. Fíjense que no era permitido para un judío estar en contacto con un féretro porque eran abiertos. No era como un casquete como hoy, ¿verdad? No era un ataúd, sino que era como una especie de canasta larga, como digamos así, un petate, pero más una canasta. Iba abierto. Por eso cuando lo resucitó, el muerto ¡fum!, se sentó. Si hubiera ido cerrado, no se hubiera podido incorporar, no se hubiera podido levantar, ¿verdad? Pero ahí era como un casquete, y que un judío tocara esta canasta, tocara al muerto, era impureza ceremonial. Él quedaba impuro. Pero mire, nuestro Señor no se contamina. Él tiene autoridad sobre la muerte. Y lo que yo más quiero que usted vea es que el Señor, en ese detener del ataúd, Él estaba diciéndole a la muerte: quieta, muerte, hasta aquí llegas, yo tengo autoridad, yo te voy a vencer en la cruz. Y detuvo la muerte. Pero mire, dígame las siguientes palabras, las voy a leer y usted me dice si el Señor las dijo así, y las dijo con autoridad. Los que lo llevaban, dice, se detuvieron y le dijo: joven, te suplico que te levantes. Así le dijo. Bueno, lo leí mal, vamos a volver a leer. Joven, te sugiero que te levantes. Así le dijo Jesús. No, ¿cómo se lo dijo? Se lo dijo con autoridad. Léalo conmigo: joven, a ti te digo. Oiga, es una frase de el Señor. El rey le da la orden a la muerte que se detenga. Dice un versículo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Cristo Jesús tiene autoridad aún sobre la muerte. Y también le dice: joven, a ti te digo. Algunos comentaristas dicen que mejor aclaró y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Porque si solo dice levántate, estaban en un cementerio y al montón de muertos se hubieran levantado. Así de grande es el poder de Dios. Pero más es una orden, hermano. A ti te digo, te ordeno que te levantes. Y al instante el que había muerto se levantó. Oiga, hermano, el Señor Jesús tiene autoridad y tiene poder, y Él es poderoso para cambiar esas lágrimas de tristeza en lágrimas de gozo. Yo no sé quién había estado llorando esta semana, pero el Señor te dice: yo voy a cambiar tus lágrimas de tristeza en lágrimas de gozo. Te podés imaginar esta mujer dando gritos y lágrimas de tristeza, y cuando le dan al hijo, ha de haber seguido llorando, pero por una razón bien distinta. Hay lágrimas que se ven iguales, pero son totalmente diferentes. Vienen lágrimas de gozo para tu vida, porque Jesús es poderoso, compasivo, misericordioso. Vamos a ver por última vez, por favor, la frase del día: el Señor es misericordioso,
compasivo y poderoso. Gloria a Dios. Bueno, vamos entonces a la parte práctica de este mensaje. ¿Cómo puedo hacer si estoy llorando, si estoy triste, si estoy pasando una prueba? Número 1, diga: el Señor sabe lo que estoy pasando. A ver, dígalo conmigo: el Señor sabe lo que estoy pasando. Tóqueme al vecino: el Señor sabe lo que estás pasando. ¿Y por qué no dice esta mañana: el Señor sabe? Dígalo: Él está conmigo y jamás me dejará. Mire, haga una pausa cuando usted esté pasando una prueba. A esta mujer la detuvieron y tuvo que hacer una pausa. Muchas veces la prueba la sentimos insoportable porque no hacemos una pausa para recordar: el Señor sabe lo que estoy pasando. Con solo verte, el Señor ya sabe esa tristeza o esa aflicción o ese enojo, lo que sea que tengas en tu corazón, esa alegría, esa esperanza, solo con verte. A mí me encanta que nadie le dijo a Jesús todos los detalles. Con solo verla, Él vio que venía esa procesión y con solo verla, Dios dijo, porque Él es Dios, y dijo: esa es una viuda, el que va ahí en el féretro es un hombre joven. Estaba de lejos, pero Él ya sabía, es el Hijo unigénito. Mire, solo con verla. Y me encanta algo más: no vemos que esta mujer haya orado, no vemos que le haya rogado, que le haya pedido. No, a veces usted y yo no tenemos fuerzas ni para orar, pero mire, quiero que sepa que el Señor ha visto tus lágrimas. Las lágrimas del cristiano son elocuentes, las lágrimas del cristiano hablan. No tengan miedo de derramar lágrimas delante del Señor. Y hermano, quiero que sepa esta mañana que el Señor sabe lo que estás pasando. No sé si has venido triste, afligido, tentado. No sé si enfermedad o escasez, algún problema tuyo o de un ser querido, pero la Biblia dice: no os afanéis, porque vuestro Padre ya sabe de qué cosas tenés necesidad. Qué poderoso es recordar, hermano, que tenemos un Dios compasivo que ya sabe lo que estamos pasando. Y en tu momento más oscuro, Él llega y te dice: no llores, no temas, aquí estoy yo. ¿Qué estás viviendo esta mañana que te aflige? Ve al Señor Jesús en su momento más oscuro diciendo: no temas, no llores, aquí estoy yo. Los discípulos en uno de sus momentos más horribles, hermano, en una tormenta en el mar de Galilea, las olas azotaban, era la hora más oscura de la madrugada, el viento les era contrario, creían que se iban a hundir y de repente ven a un fantasma, según ellos, llegando. Pero mire, es Jesús que en su momento más oscuro llega a nuestra vida, y Jesús les dijo estas palabras: no teman, soy yo. Yo no sé qué estás viviendo hoy, que sentís que tu barca, que tu casa, que la empresa, que la salud, que tu matrimonio o que tus hijos, que algo se hunde en tu vida. Vea al Señor Jesús llegando y diciendo: no tema, soy yo. Y mire, hermano, por eso recuerde que no es cualquier persona el que te está diciendo: soy yo, no temas. Es el Dios Todopoderoso. Si esta mujer hubiera sabido quién le estaba diciendo no llores, ella creyó al principio quizá que era cualquiera de los de la ciudad, o era un extraño que tuvo buen corazón y que le dijo: no temas, no llores. Pero si ella hubiera sabido, se hubiera puesto a dar brincos de alegría cuando lo viera. Pero usted y yo ya sabemos que el que está diciendo esta mañana no llores no es el pastor Javier, no es el pastor Francisco, es el Dios Todopoderoso el que te dice: no llores, yo voy a hacer un milagro en tu vida. ¿Lo puede usted creer? Por eso, cuando usted está pasando una prueba, mire, haga una pausa. La pausa es la diferencia entre tener un ruido de prueba, una prueba que es ruidosa, o tener que el Señor convierta esa prueba en una hermosa melodía. La pausa, incluso en música. Fíjese que cuando yo empecé a tocar el teclado para alabar al Señor, me acuerdo que aprendí yo solo, nunca había ido a clases, y aprendí viendo a otro hermano que era el tecladista. Pero hubo un momento que el Señor me permitió ir a clases de música, y una de las cosas que más me impresionó es cuando el profesor, el maestro de música, se paró y el primer día nos dijo: miren, quiero decirle que la música no solo es hacer sonido, no solo es hacer ruido. Bueno, lo vamos a ejemplificar, a ver si está encendido el teclado. La música no solo es sonido, porque tú pensarías que música es esto, que suene la guitarra, que suene la batería, pero no, la música también es esto, oiga. La música también es silencio. Y cuando usted combina sonido con silencio, ahí hay una preciosa melodía. Por ejemplo,
¿Se fija cómo hay silencios? Tenemos que dejar silencio. A veces lo mejor que puede hacer el grupo de alabanza es guardar silencio. Dice amén. Y a veces lo mejor que puede hacer es sonar. El buen músico no está todo el tiempo sonando porque sabe que va a desafinar. El buen músico, usted sabe que alguien sabe de música porque sabe cuándo callarse y alabar al Señor, y después vuelve a entrar, y así. Cuando uno está quizás al principio no se calla, y por eso es que es necesario ir a clases de música. Pero mire, a veces nuestra prueba suena así. ¿Alguna vez te has sentido así? Como que tu prueba es una música terrible, un ruido, y no sabes qué hacer, y no se detiene, y no se detiene. Pero mire, quiero que sepa que estas notas solo son ruido. Si yo las toco así, solo son ruido. Pero si yo aprendo a hacer una pausa y guardar silencio, entonces ese ruido se convierte en música. Por ejemplo, esas mismas notas, si yo las hago con silencio, van a sonar así. Ya saben cuál es. Amén. Acaba de pasar la Navidad, ¿verdad? Gloria a Dios. El Señor convierte el ruido de la prueba en una dulce melodía. Yo no sé qué prueba estás pasando, pero déjame decirte, si tú haces silencio y haces una pausa delante del Señor, Él va a convertir esa prueba en una dulce melodía y le vas a dar la gloria y la honra a Él. En esa prueba usted diga: el Señor sabe lo que yo estoy pasando. Haga una pausa, hermano, para leer el capítulo del día. ¿Qué libro de la Biblia estamos leyendo en febrero? Esa es tu pausa, ese es el silencio que vas a dejar para que el Señor convierta esa prueba en una dulce melodía. Haga una pausa el domingo. Yo lo felicito que está aquí, porque si usted nunca hace una pausa para estar en la presencia de Jesús, si esta mujer no se hubiera detenido, imagínense que esta mujer hubiera sido de esas mujeres fuertes y empoderadas que dicen: yo no necesito de ningún hombre, yo no necesito de nadie, yo sobreviví cuando se murió mi esposo y sobreviví, voy a salir adelante hoy que se ha ido mi hijo. Pero no, ella estaba derramando lágrimas e hizo una pausa. Mire, permítase ser vulnerable y débil delante del Señor. ¿Sabe cuál es el secreto? Practicar una debilidad consciente. Es decir, llegar delante del Señor y decirle: Señor, tú sabes lo que estoy pasando y yo sin ti no puedo. Ser vulnerable, ser consciente, porque dice la palabra que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. No seamos autosuficientes. Hagamos esa pausa diaria para ver a Jesús en la palabra y Él va a obrar. Hagamos esa pausa en la semana para venir al culto y Él se va a glorificar. En segundo lugar, en esa pausa usted también puede decir: para el Señor no hay nada imposible. Segundo lugar, para el Señor no hay nada imposible. Oiga, mi hermano, ¿por qué no lo dice esta mañana? Para el Señor. No diga para Jesús, diga para el Señor. No hay nada imposible. ¿Ya han oído ustedes el dicho que dice: para todo hay solución menos para la muerte? Se supone que te tiene que dar esperanza ese dicho, ¿verdad? Pero yo quiero decirle que en Cristo hasta la muerte tiene solución. En este milagro vemos que resucitó a un muerto. Y quiero hacer una pausa para preguntar: ¿será que estás triste porque has perdido un ser querido? ¿Será que estás como esta mujer porque alguien se fue? Quiero decirle que el Señor te dice hoy: no llores, no temas, yo tengo a tu ser querido. Y hay personas que dudan: ¿y será que se fue al cielo? ¿O será que no? Porque este fue terrible. ¿Y quién le ha dicho a usted que es por obras? El Señor Jesús a último momento puede convencer a alguien, como convenció a aquel malhechor que estaba a la par de la cruz. En último momento le dijo: hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Crea que es de Dios esto que le estoy diciendo. Ese ser querido está con el Señor. Y no llore usted por él, al contrario, ellos han de llorar por nosotros. Aunque allá arriba no hay tristeza, ¿verdad? Pero en realidad, hermano, él, su ser querido, está mucho mejor que usted. Está más joven que usted. ¿Sabían que allá arriba vamos a estar totalmente jóvenes? Está más fuerte, está más saludable que usted. Su ser querido ya sabe más Biblia, muchísimo más Biblia que todos los que estamos aquí abajo. Decía Pablo: en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando ya vio lo perfecto, se acabó lo que era en parte. Allá arriba no hay más muerte, más llanto, más tristeza. No hay más enfermedad, no hay más dolor.
Y allá arriba han de decir, ay Dios, pobrecitos los que están allá abajo, ¿verdad? Se pelean por cosas como el oro. Y allá en el cielo el oro, hermano, es asfalto. Allá en el cielo el oro es material para las calles, son de oro, y el mar es de cristal. Quiero decirle, hermano, que no llore. Y va a haber un día donde, así como el Señor le entregó a este muchacho, a su mamá, va a haber un día que te va a entregar a tu ser querido y lo vas a volver a abrazar. ¿Cuánto se alegra? Tienen esa esperanza en el Señor. Pero aquí el punto es que no hay nada imposible para el Señor. Si Él resucitó un muerto, y mire, yo sinceramente no descarto que el Señor lo puede hacer todavía. ¿Cuántos creen que Él tiene poder para resucitar muertos? Y no a cada rato se dan esos milagros, pues. Que los médicos no les llaman milagros, sino que a lo mejor dicen, bueno, mira, lo logramos resucitar. Hubo una resucitación, ¿verdad? Cardiopulmonar o lo que qué sé yo. Pero ¿cuántos casos se dan? Y son miles de casos a nivel mundial de gente que ya había sido declarada muerta y hasta los médicos ya se habían rendido de tratar de dar esa resucitación, y de repente alguien entra al quirófano y grita en el nombre de Jesús y vuelve a la vida. Yo no limito el poder de Dios, claro que si Él quiere lo puede hacer, pero aquí, hermano, hay un mensaje más importante. Si Él resucitó a un muerto, ¿acaso cree usted que no podrá sanar a los enfermos? ¿No será poderoso el Señor para dar órganos nuevos esta mañana? Amén. Si resucitó a un muerto, ¿no será poderoso para proveerte, para restaurar tu matrimonio, para romper cadenas? ¿Acaso no podrá Dios reprender el cáncer, revertir un diagnóstico? Dios tiene la última palabra. Cuando Él detiene a la muerte, le está diciendo: muerte, ya no tenés vos la última palabra, ahora la última palabra la tengo yo. Y desde que Cristo resucitó, mire, yo quiero que usted vea un detalle, que este milagrito que pasó aquí, que lo vemos grande, pero en realidad es un milagrito, apunta a un milagrote mucho más grande. Esta resurrección de este hijo nos apunta, hermano, a otro hijo unigénito que también dio su vida en una cruz. Él murió. Nuestro Señor Jesús murió, y quizás es más grande el milagro del Señor Jesús por varias cosas. Para empezar, nuestro Señor, el Hijo unigénito, sí fue sepultado. A este joven no lo sepultaron, lo llevaban camino a sepultar, pero el Señor Jesús estuvo enterrado, ¿cuántos días? 3 días, pero resucitó. Y quiero que sepa que la resurrección de Cristo es diferente, es superior, hermano, porque resucitó para nunca más morir. Yo le quiero decir algo, este joven ha de haber vuelto a morir. ¿Me oyó, hermano? No de inmediato. El Señor lo resucita, alegra a su mamá, la sostiene un tiempo, quizás más adelante la mamá murió, y después podemos creer que ya murió él en su vejez, qué sé yo, pero volvió a morir. Pero Cristo Jesús, el Hijo unigénito de Dios, Él estuvo 3 días, pero después resucitó y nunca más va a morir. Él está vivo hoy, esta mañana. Él es el que ha recibido tu alabanza, y a Él le damos la gloria por su poder. Y déjeme decirle, hermano, que este milagro nos habla del milagro más grande, del milagro de Cristo, que resucitó y hoy está intercediendo por ti. Yo quiero que vea un versículo y veamos a Jesús en este versículo. Mire el 15, por favor. Y dice: entonces se incorporó. Imagínese a Jesús. Entonces se incorporó el que había muerto. ¿Y qué está haciendo hoy Jesús? Comenzó a hablar. Este día recuerda que Cristo no está muerto, Él resucitó y está a la diestra del Padre hablando a favor tuyo para que recibas milagros. Atrévase a pedirle cosas grandes al Señor, porque Él venció a la muerte, Él es todopoderoso y Él está intercediendo por ti. Ahí podemos ver, la Biblia dice que toda ella nos habla de Jesús. Él es el Hijo unigénito muerto que resucitó y está hablando a favor tuyo. Dice la palabra que está a la diestra del Padre e intercede por cada uno de nosotros. Hay un joven de esta iglesia que es pastor, es predicador, dirige la alabanza también. Es un joven que desde hace ratos le venía pidiendo al Señor un trabajo, y le salió un trabajo, pero cuando él llega al lugar y le ofrecen el salario, no era exactamente lo que él quería, pero empezó a trabajar. Y le decía: Señor, pero yo soy tu hijo, yo creo que para ti no hay nada imposible. Y le informan que los horarios eran rotativos, a veces le tocaba en la madrugada. Es una empresa 24 horas, a veces le tocaba en la mañana, a veces en la tarde. No iba a poder venir los domingos a la iglesia, no iba a poder venir los miércoles a la iglesia. Señor,
yo te pedí un trabajo donde ganara un poquito más, pero sobre todo donde yo pudiera seguirte sirviendo. El hermano estudia para pastor, dentro de un año va a ser ya licenciado en teología. No deje de venir los miércoles a las 6 de la tarde, damos una licenciatura completamente gratis, en forma de diplomados. Pero bueno, le cuento más de eso en otra ocasión. Rafa trabaja, estudia y trabaja, ¿verdad? Pero tuvo que renunciar. Dijo: Señor, es que yo te he pedido, yo creo en un Dios poderoso, para ti no es imposible darme un trabajo, que me den lo que yo necesito y que yo pueda venir a estudiar, que pueda venir los domingos a servir, a congregarme. Si es bendición, tú me vas a dar un trabajo así. Y renunció, teniendo gran necesidad, pero renunció y decidió creerle al Señor. Me acuerdo que estábamos aquí arriba cuando Rafa me contó la situación y empezamos a orar. Todo el grupo de alabanza ese día oramos por esa necesidad, por esa petición. Mire lo que pasó, que la siguiente semana, mire cómo es poderoso el Señor, se abre una plaza en un colegio cristiano muy bueno. No le voy a decir nombre porque no quiero hacer propaganda, pero aquí cerquita queda, bien cerquita. Es un colegiazo cristiano, quizás yo le diría que es el mejor, pero tal vez yo estoy un poco inclinado, ¿verdad? No soy objetivo. Pero se abre una plaza de maestro de Biblia, porque el maestro de Biblia actual es pastor de una de nuestras filiales que más rápido está creciendo. Y Dios lo está usando tremendamente y ya no le queda tiempo de atender tanta cosa. Y con tiempo avisó, puso su renuncia. Esa plaza tenía como 15 años de no abrirse y es una plaza excelente. Usted sabe que el horario del colegio es súper favorable. Para alguien que viene a cultos en la noche o que el fin de semana necesita servir al Señor, es un horario excelente. Y el salario era un poquito más de lo que el hermano estaba necesitando. Para no hacerle larga la historia, le llaman del colegio y le dicen: gracias por aplicar, la plaza es suya. Y ahora él es el nuevo maestro de Biblia, con un mejor salario, con un mejor horario. Y cabal, como él se lo había pedido al Señor, le permite servir, le permite estudiar, le permite congregarse. Pero la directora de ese colegio es amiga mía, yo la conozco. Y le dijo a Rafa, Rafa, quiero que sepas que este puesto es tuyo porque vino alguien, vino tu pastor, a saber quién es ese, pero vino tu pastor y habló bien de vos. Vino tu pastor e intercedió por ti, por eso la plaza te la hemos dado a ti. Rafa estaba dando gloria al Señor y mire, ahora el colegio Cefas tiene ese nuevo maestro de Biblia, un licenciado en teología, alguien que Dios está usando tremendamente. Hermano, si esas bendiciones se las da Dios porque un ser humano intercedió por él, yo quiero que usted se atreva a pedirle al Señor cosas grandes, porque ¿sabe qué? Hay un pastor más grande, el buen pastor que está a la diestra del Padre, y él está hablándole bien de ti a Dios. Cristo está intercediendo por ti, por eso atrévase a pedirle cosas grandes al Señor, porque para él no hay nada imposible. Dele un aplauso. Jesús es el muerto que resucitó y hoy está hablando a favor tuyo. Cuando tú entiendas que no es por tus obras que Dios te bendice, te vas a atrever a pedirle cosas grandes al Señor. Lo voy a decir de nuevo, qué triste es que estés en una iglesia cristiana pero no entendas la gracia de Dios, que creas que sigue siendo por mérito, por obras, por esfuerzo tuyo. Yo no le digo que el creyente no obra o no se esfuerza, pero todo lo pone el Espíritu Santo en nosotros. Cuando tú entendas que no es por tus obras, no es por tus méritos, no es por tus regadas o tus logros, cuando tú entendas que Dios mira la sangre de Cristo en ti, vas a atreverte, vas a tener fe para pedirle cosas grandes a Dios en el nombre de Jesús. Si ahí arriba está el que intercede por ti. Y número 3, con esto terminamos, se nos ha ido el tiempo. Testifique de su poder resucitador. Testifique. Mire, yo me puse a preguntar, ¿y qué habrá estado diciendo este muchacho? Porque dice la Biblia que al nomás resucita. Es más, si quiere veámoslo en la Biblia. Mire el versículo 15 ahí en pantalla. Dale, Coqui. Se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Pero no sabemos qué habrá dicho el cipote. ¿Será que vino como alucinando, divagando? No. Por el contexto podemos saber lo que estaba diciendo. Mire, siga leyendo. Dice, comenzó a hablar, lo dio a su madre y todos tuvieron miedo. Aquí en el original es asombro. Es una palabra que en inglés es A-W-E.
I stand in awe, o sea, quedé con la boca abierta, estaban asombrados. Y glorificaban a Dios, esto es alabanza, diciendo, mire cómo decían, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Pero otros, como decían, Dios ha visitado a su pueblo. Decían que era como ¿quién fue el que resucitó muerto? Fue Elías. Resucitó precisamente al hijo de una viuda. Entonces se acordaban y decían, este es como Elías. O como Eliseo. Usted sabe que Eliseo resucitó un montón de muertos. El hijo de la mujer sunamita. En otra ocasión dice que los huesos de Eliseo, ya estaba él enterrado y echaron un muerto sin querer, cayó y topó los huesos de Eliseo y el muerto ¡shum!, se levantó. Entonces estos decían, este es como un profeta más. Pero habían otros que decían, no, este es el Mesías. Dios se acordó, Dios ha visitado a su pueblo. Y mire lo que pasó, se extendía la fama de él por todos esos lados, Judea y por toda la región. Si todos estaban alabando al Señor, asombrados, podemos creer que este cipote cuando resucita, yo me siento bien decirle cipote, porque tiene más o menos mi edad, 40 años, estamos cipotes, amén. Aquí hay un montón de cipotes contemporáneos, ¿verdad? Pero yo me imagino que cuando él se sentó, estaba haciendo esto que estaban haciendo los demás. Él ha de haber sabido que estaba muerto. Dice que muchas personas tienen una experiencia cuando mueren y ven que su cuerpo se queda ahí, sus seres queridos, y ellos se van, o ven un túnel blanco, qué sé yo, la gente que ha muerto y ha vuelto a regresar. Pero él probablemente sabía, y cuando volvió y vio a su mamá y vio al Señor, seguramente estaba alabando al Señor. Podemos creer que estaba testificando del poder resucitador de Cristo en él, estaba abrazando a su mamá, diciendo quizá lo que no había podido decir. Así que, hermanos, los muertos que resucitan testifican y alaban al Señor, amén. Sabía que usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados, y el Señor nos resucitó juntamente con Cristo. Si tú estabas muerto y hoy has vuelto a la vida, los muertos que resucitan testifican. Dígalo conmigo, los muertos que resucitan testifican. Además, no solo tu salvación, ¿qué otras áreas de tu vida estaban muertas y el Señor les dio vida? ¿Cuántos de nosotros éramos pero mal hablados? Y ahora que resucitamos, hablamos las maravillas del Señor. ¿Por qué no testifica usted de las áreas que el Señor resucitó? Tu matrimonio, quizás estaba muerto y el Señor lo resucitó. Tu salud, tu finanza, ¿cuántas áreas de tu vida estaban muertas y el Señor ha soplado vida? Testifiquemos, hablemos de sus maravillas, sirvámosle. Y quiero hablar también con los papás. Tal vez hay papás que tienen hijos muertos como este, pero muertos espiritualmente, hijos que andan lejos, que no quieren nada con Dios. Hermano lindo, ore que tengan un encuentro con Jesús, porque si tu hijo, aunque esté lejos, tiene un encuentro con Jesús, el Señor va a ordenar que viva y tu hijo va a hablar las maravillas del Señor. Yo no sé quién necesita recibir esa palabra. Ese familiar, tal vez no es hijo, tal vez un cónyuge, si tiene un encuentro con Jesús, va a hablar, acuérdese, va a hablar las maravillas del Señor y lo va a alabar y va a testificar. Qué importante es que los papás oren por sus hijos, no solo por si están ellos inconversos, a lo mejor ya son cristianos, pero tendrán necesidades, sanidad divina. Y mire, le voy a contar para terminar un testimonio de una mamá que oró por su hija y el Señor con su poder resucitador la sanó. Desde hace 7 años no podía recostar la cabeza hacia atrás ni dormir boca arriba, porque a los pocos segundos se me dormían las extremidades, me daba náusea, dice esta hija, y migraña incontrolable. Fueron 7 años de exámenes médicos, especialistas, tratamientos. Solo quedaba una opción: cirugía de cráneo para explorar y descomprimir algún nervio, pero era un gran riesgo y no prometían sanarme. Pero hay uno que sabía lo que yo estaba pasando. ¿Cuántos dicen amén? Y me había prometido sanarme. Su nombre es Jesús, mi Señor. Mi familia y yo, dice esta hermana, seguíamos orando. Y el domingo 17 de diciembre, mi mamá, que también es mi mamá, ya más o menos usted sabrá quién es, de quién estamos hablando, es una de mis hermanas. Mi mamá, dice esta hija, se paró aquí en el púlpito e hizo una oración por mi cabeza desde el fondo de su alma. Yo no estaba en el culto ese día, pues llevaba varias noches sin dormir por el dolor. El dolor no la dejaba dormir. Pero me contaron que fue tan impactante y tan poderosa la presencia de Dios ese día y la oración, que el mismo día varios me escribieron y me dijeron: ¿oíste la oración de tu mamá?
quiero decirte que ya estás sana. Yo no sé si habrá personas aquí con eso, con dolor que no los deja dormir, o alguna otra situación. El Señor te dice esta mañana: aquí está mi poder, ya quedas sano en el nombre de Jesús. Reciba la palabra si usted tiene fe. Pero oiga, gloria a Dios. Y dice mi hermana: agradecí los mensajes, pero la verdad no le di mucho pensamiento. Varias noches después me desperté acostada boca arriba y me asusté muchísimo porque ya sabía lo que venía. O sea, cuando ella se movía dormida y quedaba boca arriba, la despertaba la migraña y las manos dormidas. Pero dice, esa vez me sorprendí porque no pasó nada, no me dio migraña. Seguí sin darle importancia, me di la vuelta y me dormí de nuevo. Pero a los días otra vez y otra vez, hasta que me cayó el 20, dice mi hermana, Dios había hecho un milagro. Hice la prueba, me senté, recliné la cabeza para atrás, pasé horas viendo el techo, cosa que tenía años de no poder hacer. Esta vez no tuve ningún dolor. Lloraba dando gracias al Señor porque me había sanado. Y mire lo que les manda decir hermana Alicia, la directora del Colegio Cefa. Hermanos de Cefa Church, Dios bendiga a los médicos, son instrumentos, pero quiero decirle que no hay especialista, ni medicamento, ni examen, ni tratamiento, ni cirugía más efectiva y poderosa que la oración, porque nuestro Señor está vivo, es amoroso y es poderoso. No dejen de creer, no dejen de orar, porque el Señor quiere hacer un milagro en su vida. ¿Cuántos alaban al Señor por su bondad? Vamos a pasar al momento del resumen. Pongamos el resumen en pantalla, por favor, y ahí dice que el Señor es misericordioso, es compasivo y es poderoso. ¿Por qué no le decimos esas frases en esta mañana? Póngase de pie ahí donde está y le vamos a cantar. Yo le quiero hacer un reto. ¿Cómo le alabarías si el Señor te devuelve a un hijo que se había muerto? ¿Cómo ha de haber alabado a esta mujer? ¿Cómo ha de haber alabado a este joven cuando el Señor lo resucitó? Yo creo que ha de haber sido, regálame la nota, ha de haber sido algo así: mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida, toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Él es tu consuelo, tu refugio. Consuelo, mi refugio, torre de fuerza, poder. Todo mi ser, dígaselo. Todo mi ser lo creo soy. Nunca, nunca cesará. Levante sus manos y adore a Cristo, el dador de la vida. Cántele. Cante al Señor. Toda la creación. Honra y poder, dale a tu Rey. Honra y poder. Majestad sea el Rey. Montes, montes caerán y el mar rugirá al sonar de ese nombre, Cristo. Es un nombre. Canto con gozo, canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré. Incomparables, Incomparables promesas me das, Señor. Ahí donde estás, comience a decirle estas frases: Señor, gracias porque estás conmigo. Tú sabes lo que estoy pasando y tú eres todopoderoso. Tú eres el Señor de mi vida. Para mí no hay nada imposible. Señor, hago una pausa para decirte que sin ti no puedo, pero yo estoy confiando que vas a hacer un milagro en esa situación. Tú vas a mover esas pesadas cargas. Te entrego mi vida. Dígale esas palabras: Señor Jesús, te entrego mi vida. Gracias por tu misericordia.
Gracias por tu poder. Vamos a decirle: milagroso, abres caminos. Debemos mover, te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, obrando en mí. Te adoraré. Cántale que Él es milagroso. Créalo. Milagroso, abres camino, cumples promesas. Luz en tinieblas, Mi Dios. mi Dios. Dígale a Jesús: así eres tú, de poderoso, de bueno. Una vez más: milagroso, milagroso, Abres camino, cumples promesas. luz en tinieblas, Mi Dios. así eres. Vamos a declarar que Él está obrando en tu vida. Dígale: aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, Estás obrando. siempre estás, Siempre. siempre estás obrando, Estás obrando, Señor. siempre estás obrando, Aunque no pueda ver. sobrando. Gracias. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás. Siempre estás sobrando. Alabado sea, Señor. Siempre estás sobrando. El Dios milagroso está aquí. Quiero pedirte que pongas mano a la persona que está a la par, si es tu familia, si es tu pareja, tu mamá, tu papá. Pida un milagro a esta hora. Aquí está Jesús tocando las áreas que estaban muertas y volviendo a la vida ese matrimonio, esa salud, rompiendo cadenas de adicción. Aquí está el milagroso resucitando las finanzas. Aquí está el Señor salvando a esos seres queridos, a esos hijos, a ese esposo, a esa esposa, a esos papás. Aunque no estén aquí tus seres queridos, crea que el Señor Jesús ha puesto su autoridad esta mañana para ordenarle a esas áreas que vengan a la vida en el nombre de Jesús. El Señor es poderoso, para Él no hay nada difícil. Él tiene la última palabra. Clame con fe en el nombre de Jesús. Diga: Señor, haz un milagro esta mañana. Diga: Señor, recibo tu milagro esta mañana. Recibo un milagro de salvación, de provisión, de sanidad. Los hermanos que están en línea, ahí donde están, ponga la mano si hay alguna parte enferma y crea que es la mano de Jesús, la misma que detuvo la muerte. Es la mano que hoy está haciendo un milagro ahí donde estás. Y entrégale tu vida al Señor Jesús. No es casualidad que hayas visto este mensaje. Él ha llevado esta palabra. Jesús ha llegado a tu hogar. Solo con verte, Él ya sabe todo lo que te pasa. Y Él te dice: no llores, no temas, aquí estoy yo. Él está ahí contigo en esa sala, en ese hogar. Y crea que el Señor Jesús ha hecho un milagro de salvación en su vida. Le decimos: aunque no pueda ver, Estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. ahí donde estás, levanta tu mano y reciba esta bendición. Esta semana que comienza, el Señor Jesús va delante de ti, Él va detrás de ti, te ha rodeado con su favor para que el enemigo no te toque. Que su gracia te haga invisible a los ojos del enemigo, a ti y a tu familia, te proteja de todo dardo del enemigo, de toda tentación, todo ataque, todo contagio, toda enfermedad, todo accidente. En el nombre de Jesús no hay peligro contra tu familia, porque ningún arma forjada prosperará. Que Él te dé su sabiduría hoy en las votaciones, te dé sabiduría en la semana, en el trabajo, a tus hijos en los estudios. Que el Señor te regale sanidad divina a ti y a cualquier ser querido. Que Él sople vida en tus finanzas, en tu salud. Que Él te permita servirle, que Él te permita hablarle de Jesús a otros. Que el Señor te hable esta semana y te use para su gloria. Sobre todo, que Él le dé a ti y a tu familia su paz shalom, esa paz de Jesús que sobrepasa todo entendimiento. En Cristo Jesús, la iglesia dice amén. Dios les bendiga. Gracias y paz.